Entonces, hemos dicho, San Juan 16, versículo 7 al 11. Yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y de que lo envió, lo envió. Y cuando Él venga, y vino, ¿verdad?, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No todo el tiempo somos tocados por el Señor. O todo el tiempo estamos siendo tocados por el Señor. No todo el tiempo sentimos el deseo de llorar, de saltar, de danzar. No todo el tiempo es así. Hay tiempos en que andamos abrumados y tristes. Hay tiempos en que pareciera que el Señor no quiere nada con nosotros. Hay momentos así. Sin embargo, hay algo mayor que el toque que podamos sentir. Y eso es la fe. La fe, el creer que aunque Él no me esté tocando, está en mí. Que aunque Dios no le esté tocando a usted, creer que Él está. Eso es mayor que estar sintiendo el toque. Porque a veces nos acostumbramos al toque, a la emoción, al coro, ¿cierto?, lindo, hermoso, que nos inspiran para cantar y para alegrarnos. Y cuando no está ese lindo coro, cuando no está eso que nos arenga, eso que nos anima, nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados. Fíjese que esto me hace recordar, se lo voy a contar, la experiencia de una mujer que tuvo una visión. Y en la visión ve 3 monjas, ella también es monja, y ve 3 monjas arrodilladas, postradas delante del Señor. Y en la visión el Señor se acercó a una y le tocó y le habló palabras suaves como música. A la otra la tocó solamente y la miró y pasó. No le habló palabra alguna. La tocó y le habló y pasó. En cuanto a la tercera, no la tocó, no le miró, pasó de largo como ignorándola. Entonces, la mujer que está mirando, que tiene la visión, dice, cómo Dios ama a la primera, ya que la tocó y le habló palabras suaves como música. Y en cuanto a la segunda, aunque no le habló, pero la tocó y la miró como aprobándola. Ella dice, ¿qué mal habrá hecho la tercera? Que no le tocó, no le habló, pasó de largo ignorándola. Y ella dice, ¿qué mal habrá hecho? Entonces Dios tiene que dejar oír su voz. Y dice Dios, mujer del mundo, la primera necesita que yo le toque, que le hable, para que le crea y camine. En cuanto al grado de fe de la segunda es más elevado que la primera, porque aunque no le hable, ella me cree y camina. Pero el grado de fe de la tercera es mucho mayor que el de las otras 2, porque aunque yo no le hable, aunque yo la ignore, ella sigue creyéndome. El creer en el Señor, la fe en el Señor,
es mayor que cualquier cosa. Bendito es el Señor que nos toca, ¿cierto? Que nos toca y que toca a las hermanas para ver sus manifestaciones. La obra del Espíritu Santo o la principal obra del Espíritu Santo. Tengo acá unos apuntes, no estoy acostumbrado a predicar con apuntes, pero esto lo escribí hace como una semana. Y esa es la razón de por qué lo tengo acá. Porque hace una semana escribí esto y quiero compartirlo con ustedes. ¿Cuánto añoramos que el Señor nos hable por su Espíritu? Todo. Añoramos y deseamos que el Señor nos hable por su Espíritu. Buscamos que el Señor nos hable. Yo creo que el Espíritu Santo está obrando. Siempre está queriendo obrar, siempre está queriendo hacer su obra. Pero yo creo que debemos conocer su principal obra. Hoy en día, siempre estoy diciendo que la iglesia debería acercarse a la palabra, a tener comunión con la palabra, compañerismo con la palabra. Siempre estamos inculcando, ¿cierto?, este consejo a la iglesia, incentivando a los hermanos a que estén en las escuelas dominicales, a que estén en el estudio bíblico, de alguna forma o de otra, hermanito, hermanita, acérquese a la palabra. Con mayor razón en estos tiempos que son tan complicados, tan difíciles, en medio de los movimientos pentecostales. Cómo es bueno que en las congregaciones tengamos hermanos con el don de discernimiento, ¿cierto? Hermanos con capacidad de poder discernir, hermanas con capacidad de tener la visión que Dios quiera darle para que todos podamos entender si la manifestación es de Dios o no es de Dios. Pero se da que en congregaciones no hay gente que tenga tal don. No importa. Digo, no importa que no tenga nadie el don de discernimiento ni el don de visión. Es fabuloso conocer gente que tiene el don de visión. Estábamos en una reunión, en un evento, muchos años atrás, y alguien que tiene el don de visión, días atrás, lo hice acá, pero estaba diciendo que los que tienen dones espirituales deben acercarse al pastor, a los oficiales, a los estudios bíblicos, para que el don que Dios les haya dado se perfeccione. Si los hermanos que tienen dones espirituales no se acercan para ser instruidos, corregidos, enseñados, el don no se va a perfeccionar. Los errores que cometen cuando Dios les dio recién el don, los cometen por años. ¿Por qué? Porque son los que menos se acercan a la Escritura para ser instruidos y enseñados. Entonces, digo, no importa que no exista el don de visión o de discernimiento, pero cuando estamos recomendándole a la iglesia que es tiempo de volverse a Cristo, de volverse a la palabra, cuando estamos diciéndole a la iglesia, hey, es tiempo de ser palabra de su palabra, espíritu de su espíritu, vida de su vida, estamos llamando a los hermanos, a la iglesia, que tengan unidad con el Señor, con la palabra. Jesucristo es el verbo de vida, unidad con Cristo, hasta ser como casa fundamentado en la roca, hasta ser como pámpano en la vid. Es la idea, creo, que de Dios, que como iglesia tengamos unidad con el Señor, esto es decir, con la palabra. Mire, no importa que no tengamos entre nosotros el don de visión ni el don de discernimiento,
supongamos que no exista tal don entre nosotros, para que el que tiene el don no se para decirle a la iglesia, vi esto. A veces sucede eso en algunas congregaciones, que se paran hermanitas, hermanitos, para en su oportunidad decir que vio al hermano tanto, a la hermana tanto, de tal manera, de tal forma. O vio a la iglesia en tal condición. Si alguien tiene tal don, no puede hacer tal cosa. Para eso está el pastor. Para eso está la junta de oficial. A ellos tienen que acercarse, para a ellos manifestarle la visión que el Señor les concedió. ¿Para qué? Para que los que ministren sepan ministrar, sepan corregir, sepan instruir. Entonces, si no está el don de discernimiento, no importa, digo, ¿por qué? Porque cuando tenemos unidad con el Señor Jesucristo, unidad con la verdad, si tenemos unidad con la verdad, de inmediato nos vamos a dar cuenta cuando la mentira se manifieste. Si estamos en luz, entenderemos de inmediato cuando son las tinieblas las que se están manifestando. Entonces, es la razón del por qué siempre estoy recomendándole a la iglesia, tengamos unidad con la verdad, unidad con Cristo. Conozcamos las Escrituras, sepamos complementarnos con el Señor para entender todo lo que no sea del Señor. Mire, una congregación sin conocimiento, una congregación sin unidad con la palabra, siempre está corriendo el riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Me han tratado de blasfemo un montón de veces. Muchas veces me han dicho que soy blasfemo. Pero ¿sabe usted lo que es ser un blasfemo? Blasfemo no es solo no creer en alguna manifestación. ¿Cómo poder nosotros obedecer al consejo apostólico cuando nos dice que lo examinemos todo? ¿Ah? Para que tomemos lo bueno y dejemos pasar lo malo. Ahora, ¿cómo alguien que no tenga escritura, cómo alguien que no tenga la verdad morando en su vida, cómo alguien que no tenga unidad con Cristo va a sujetarse a este consejo apostólico? Que lo examine todo. Entonces, ¿quiénes pueden examinarlo todo? Los que tengan comunión con la palabra, los que estén en la luz. ¿Ve? Entonces, vuelvo a decir, cuando no hay comunión con la verdad, con la palabra, esta congregación o cualquier otra congregación está corriendo el riesgo de blasfemar. Y vuelvo a reiterar, blasfemar contra el Espíritu Santo no es solo no creer en alguna manifestación. Blasfemar contra el Espíritu Santo también es creer en alguna manifestación que no sea Dios manifestándose. El atribuirle a Dios algo que Él no está haciendo. El atribuirle a Dios cuando es un demonio manifestándose. Eso es también blasfemar. Atribuirle a Dios la obra que un demonio está haciendo. Entonces, hay razón para aceptar este humilde consejo, hermanos. Es tiempo de tener comunión con la verdad, con la palabra. Fíjese que aquí hay facilidades para estar en la palabra, pero oportunidades que no todos la toman, ¿cierto? No todos la toman. Para estar a los pies de la palabra, constantemente aprendiendo, acercándonos al pastor, acercándonos a los oficiales,
los que tienen que estar ministrando, los que tienen que estar enseñando, corrigiendo a los profetas, enseñándole a los jóvenes. Ellos son los responsables. Si no manifestamos nosotros como congregación necesidad, ¿cómo se puede perfeccionar un oficial? ¿Ve? Entonces, siempre he dicho esto. ¿Quién hace al pastor? La congregación hace al pastor. Cuando ésta empieza a manifestar su necesidad, sea física o espiritual. ¿Ve? Y el pastor de repente se ve lleno de problemas. ¿Por qué? Porque todos le estamos contando a él nuestros problemas. La Biblia dice que debemos hacer partícipe de toda cosa buena o mala a los que nos presiden. Ese sería otro tema. Pero todo es la obra del Espíritu Santo. Entonces, de repente hablar acerca de estas cosas, siempre uno debe tener el cuidado de no provocar alguna división. Siempre tengo la idea de enseñar, de poder mostrar algo. Y hay cosas fuertes que compartimos a veces, no sé si ustedes me han escuchado, pero yo soy de los que dice creer. Yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en las manifestaciones del Espíritu. Nacido y criado, imagínense, en la iglesia evangélica pentecostal. Luego Dios me llama a los 20 años a la iglesia apostólica pentecostal. Por años estuve trabajando en un ministerio y estuve allí como punta de lanza, trabajando hacia el sur y al norte, y fui hacia muchos lugares con la palabra, pero siempre en línea pentecostal. Ya con años tengo de estar con ustedes, donde me siento muy a gusto, siempre de línea pentecostal. Entonces, soy creyente, creo, no soy un incrédulo, soy creyente, pero creo que a esta altura uno debe tener también el cuidado de ver cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Y no solo yo debo tener tal cuidado, todos deberíamos tener ese cuidado. Hay cosas tan fuertes que uno dice en algunos lugares donde es con demasía, hermanos, las manifestaciones y los errores que se cometen. Acá hay más seriedad, hay más tranquilidad, pero en otros lugares es con demasía. Y hay que decir que del 100% de las manifestaciones que hoy se dan dentro de congregaciones, del 100%, solo el 5% es Dios manifestándose y el 95% son espíritus humanos, demonios manifestándose dentro de alguna congregación. Un día le dije a un hermanito que tiene el don de interpretación de lengua, que me acompañara y fue conmigo a un lugar donde se habla hartas lenguas. Y el que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo de Dios en cierto lugar. Y fui con el hermano para que él pudiera irse a rendir las lenguas que se estaban manifestando. Supiera usted lo que dicen en lengua, cómo blasfeman, cómo protestan contra Dios, cómo insultan a Dios. Es la razón de por qué digo, si alguien tiene un don, el don puede ser perfeccionado. Puede ser perfeccionado. Puede usted trabajarlo bien, con mucha claridad. Pero todo depende del hambre, del apetito que tengamos para poder oír. Entonces, un espiritual, hermano, no es alguien que danza, que profetiza. En un tema titulado ¿qué es la iglesia espiritual? Allí estamos hablando acerca de aquello. Que espiritual no es alguien que tenga abundancia de dones. Porque vemos la iglesia de Corintios, si ustedes se dan el tiempo para buscar allí en Corintios, ¿cierto? Esa iglesia tiene todos los dones, están todos los dones insertos en la iglesia. Todos. Y cuando Pablo empieza a escribirle a la iglesia de Corintios, le dice a Dios, gracias, ¿cierto? Porque a esta iglesia, le da gracias a Dios porque a esta iglesia no le falta palabra, no le falta ciencia. Y están enriquecidos con todo don.
allí había palabra, allí había ciencia. Y es una congregación que está enriquecida con todo don. Allí están todos los dones metidos en la iglesia de Corintios. Corintios 12, están todos los dones metidos allí. Sin embargo, cuando usted lee el capítulo 3 de Corintios, se va a encontrar que Pablo le dice a la misma iglesia, no a otra, a esa misma iglesia: no puedo hablaros como a espirituales. Dice, no puedo hablaros como a espirituales, pero si tienen palabra, tienen ciencia y están enriquecidos con todo don. Allí hay lengua, hay profecía, hay visiones, hay operaciones de diversa índole, pero no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Gente con abundancia de dones, pero peleados, envidiosos, en pleito estaban, diciendo algunos que eran de Pablo, que eran de Cefa, otros decían que eran de este otro, los más espirituales decían somos de Cristo. ¿Cierto? Entonces, cuando uno mira las Escrituras de esta forma y ve la realidad nuestra hoy dentro de las congregaciones, uno puede darse cuenta que los que dicen ser espirituales porque tienen dones, por misericordia Dios le ha dado dones a algunos, y a algunos porque han recibido dones, digo, no por ustedes. Lo digo porque he visto tantas cosas, se le va el humo a la cabeza. Pero sin embargo, en muchos lugares uno se da cuenta que los que dicen ser espirituales porque tienen dones son los más naturales, son los más carnales, son los que primero se enojan, son los que no quieren nada con el consejo, no asisten a los estudios bíblicos, no quieren nada con la palabra, no quieren ser instruidos, no quieren ser enseñados. Entonces, vuelvo a decir, si hay algo mayor que el toque del Señor, todos esperamos el toque del Señor, que es bueno que el Señor nos toque, pero si hay algo mayor que el toque del Señor, es la fe. Es la fe que tenemos. La fe es un don, la fe es parte del fruto. Y buscamos la palabra y buscamos la comunión con el Señor. Y buscamos el ser oidor y hacedor de la palabra. Y cuando alguien toma este consejo y se mete en este ejercicio de oír y de hacer la palabra, ¿qué empieza a darse en ese hermanito o en esta hermanita? Empieza a darse lo que es el fruto del Espíritu. Y ahora, ¿qué es mayor? ¿Tener algunos dones o tener el fruto del Espíritu? Entonces, espiritual no es el que tiene el don espiritual, sino el que camina en el fruto del Espíritu. Ese hombre, esa mujer es espiritual. Porque aunque le pase un camión por encima, sigue amando. Aunque le insulten y aunque hablen mal de él o de ella, sigue amando. El espiritual, dice el apóstol Pablo, todo lo juzga. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo puede usted juzgar a un hombre espiritual, a una mujer espiritual, a alguien que camina en el fruto del Espíritu? ¿Puede usted juzgarle porque ama? ¿Porque perdona? ¿Porque es paciente? ¿Verdad que no? Entonces, esa es la razón de por qué Pablo dice que el tal no es juzgado de nadie. Pero él sí puede juzgarlo todo. ¿Ve? Yo cuando les digo, el que puede discernir cualquier manifestación es el que tiene comunión con la palabra. El que puede sujetarse al consejo apostólico cuando él dice examinarlo todo, tomar lo bueno y dejar pasar lo malo, es aquel que camina en el fruto. Es el hombre, es la mujer que tiene comunión con la palabra, que tiene comunión con Jesucristo. ¿Se entiende? Ya, creo que quiero compartir con ustedes este mensaje que hace poco lo escribí
Y quiero que podamos ver esta principal obra. La principal obra, yo lo veo así como una principal obra. El Espíritu Santo se manifiesta en este mundo, ¿cierto?, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Mire, es imposible que el Espíritu Santo convenza a alguien de justicia si antes no es convencido de pecado. Cuando alguien es convencido de pecado, este va a llorar, va a gemir, se va a revolcar en el suelo porque entenderá que ha fallado, que ha pecado, que es un reo al infierno, es culpable. Y entonces vemos que está siendo convencido de pecado. A los tales también Dios los convence de justicia. Y se entiende luego lo que es la justicia. Y cuando entendemos la justicia vamos a entender que fuimos libres del juicio eterno. Por su justicia, por su obra, libres del juicio eterno. A ver si me ayudan ustedes. Vamos a andar rapidito. A ver, ayúdenme con la escritura, por favor. Hebreos 3, versículo 12. Vamos a hacerlo a lo pentecostal, como hemos aprendido. Hebreos 3, 12. ¿Me ayuda alguien? Pastor, por favor, me ayuda con ese texto. Hebreos 3, versículo 12. Luego tenemos San Juan 3, versículo 18. Hermano Eduardo. San Juan 3, versículo 18. Que otro me ayude con Isaías 64, versículo 6. ¿Quién es? Sí, y de ahí, dejémoslo ahí eso. Entonces, la obra del Espíritu Santo. Cuánto añoramos que el Señor nos hable por su Espíritu. Lo primero que hace es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Como hemos leído, de pecado por cuanto no creéis en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Efesios 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es lo que éramos en otros tiempos, hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Éramos culpables, reos al infierno. No teníamos escapatoria. Dice Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no está exceptuando a nadie. Mire, todos los que vengan a existencia vienen marcados con esta simiente maldita que es el pecado. Un niño nace hoy y no porque es niño, un bebé no viene con tal simiente. ¿Lo sabía usted? Lo que pasa es que en un bebé aún no se desarrolla esa simiente. Con el tiempo se va a desarrollar esa simiente y veremos la simiente de maldad aún en los niños. No hay ser que venga a existencia sin esta simiente maldita, sin este virus. Es como poner este ejemplo. Si en alguna isla, ¿cierto?, hay una pareja y esa pareja está enferma, tiene el SIDA, una enfermedad muy conocida.
Pero con el tiempo esa isla, ¿cierto? Por esa pareja empiezan a procrear y con los años ya hay muchos en la isla. Pregunto, ¿esos muchos que están en la isla están sanos o enfermos? Todos, ¿cierto? Así podemos entender que el pecado, como nos enseña el apóstol Pablo, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay ser que existencia venga sin este virus, sin esta simiente maldita que es el pecado. Fíjese que de entrar en esta temática y hablar acerca de los niños y ver si es verdad lo que se dice en Hollywood. ¿Ustedes han leído que todos los perritos se van al cielo? ¿Lo han visto? ¿Que todos los perritos se van al cielo? Así también, pues, ¿usted cree que todos los niñitos se van al cielo? Es un temazo, ¿ah? Es un temazo. No voy a ahondar en eso, solamente les voy a decir esto. No hay ser que venga a existencia sin esta simiente maldita que es el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por el Espíritu entendemos que el mayor pecado, ¿cuál es el mayor pecado? ¿El adulterio? ¿La blasfemia? Fíjese que el mayor pecado, según la Escritura, digámoslo al tiro, es la incredulidad. Es el mayor pecado. El mayor pecado que puede cometer alguien cuando vamos a la calle a predicar, ¿cierto? Es que no nos crean. Alguien puede no fumar, no tomar, no ser un hombre desordenado por el solo hecho de que no nos crea. Es un pecador, es un candidato al infierno. Por el solo hecho de no creer y de estar de espalda a Dios. El fin del incrédulo, aunque éste sea muy ordenado en la vida, es el mismo fin del borracho y del drogadicto y del asesino. A ver si es verdad. Hebreos 2, versículo 12. Sí, Hebreos 3:12, sí, ahí está. Hebreos 3:12, pastor. A ver, dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Espero que nadie tenga ese virus de incredulidad para apartarse del Dios vivo como un incrédulo, ¿cierto? A ver si es verdad que el pecado, el peor de los pecados, San Juan 3, versículo 18. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces lo que hace el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, ¿cierto? Es conveniente que yo me vaya para que venga el Consolador. ¿Y para qué tiene que venir? ¿Para darnos pan? El Espíritu Santo obra de forma, de manera, ¿cierto? De muchas formas y maneras. Él es bondadoso, Él es misericordioso. El sol sale para justos e injustos. Si Dios quiere obrar, obra. Sanar, sana. Eran 10 los leprosos, ¿se acuerdan? Y Él dijo una palabra y ellos van, ¿cierto? Sujeto a esta palabra que el Señor les dio y van al sacerdote. Y mientras iban al sacerdote, algo sucede. Empiezan todos a recibir sanidad. Aquello es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu moviéndose a través del Señor Jesucristo, a través de la palabra que Él manifestó. Sin embargo, uno solo volvió al Señor para seguirle. Uno solo fue hallado.
La principal obra de Cristo es buscar y salvar lo que se había perdido. Es la principal obra, para eso Él vino. Lo demás son añadiduras, lo demás es bondad, lo demás es gracia, es misericordia, es bondad. Pero la principal obra de Cristo sobre la tierra es buscar y salvar lo que se había perdido. Bondad y misericordia. Pero no es la principal función a lo que vino el Señor. Vemos a todos recostados allí, 400 hombres fuera de la mujer y de los niños. Y a todos el Señor les dio de comer. Pan y peces. Todos comieron. Pero ¿cuántos fueron hallados, encontrados por el Señor? El Señor Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Es la razón de por qué oramos al Señor, para que no deje Él de cumplir esta función de convencernos de pecado, aunque ya estamos acá en el camino, ¿cierto? Caminamos como justificados por la fe, por la obra que Él efectuó en la cruz del Calvario por nosotros, pero con todo y esto, de igual forma pecamos. Traspasamos la palabra de una forma o de otra. Pero el Espíritu Santo lo escudriña todo. Y yo he escuchado una gran verdad un montón de veces. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al predicador, a los oficiales, pero ¿cuándo vamos a engañar al Espíritu Santo? Mire, y tampoco el Espíritu Santo de Dios hará vista gorda a mi pecado, a su pecado. Pero a veces pareciera que hace vista gorda el Espíritu Santo al pecado de tantos, al pecado de muchos, que nos habla de puras bendiciones, ¿cierto? Puras palabras halagueñas, las profecías halagueñas que muchas veces nos gusta recibir. Y el Espíritu Santo, digo entre comillas, aquello parece que hace vista gorda porque no nos dijo del pecado que estuvimos cometiendo a ocultas durante el día o antes de ayer o la semana pasada. Parece que no estuvo presente allí, no fue testigo allí el Espíritu Santo. Mire, si alguien va a hacer vista gorda, puede ser un pastor, puede ser un oficial, puede ser un hombre que tenga responsabilidad, porque es compadre, porque es amigo, puede hacer vista gorda, pero que nunca va a hacer vista gorda a nuestros pecados, a nuestras fechorías, a nuestras maldades, es el Espíritu Santo. Procuramos ser celosos. Y yo me doy cuenta que acá los que ministran hay cierto celo de Dios en algunas cosas. Y es bueno tener hombres con celo de Dios. Pero si hay alguien celoso, es el Espíritu Santo. ¿Cómo dice la Escritura con respecto a esto? Que el Espíritu Santo no nos dejará estar ociosos. O dice que el Espíritu Santo nos anhela, dice así, nos anhela celosamente. Claro. Los hermanos cuando son tocados por un profeta, sea aquí o en cualquier parte, pasan corriendo para que el profeta les hable. Deberían pasar temblando, con miedo deberían pasar. Así deberían pasar. Temblando con miedo, el Señor me va a descubrir. El Señor fue testigo del pecado que cometí anteayer. Deberían pasar temblando. ¿Por qué? Porque le va a hablar Dios. Porque le va a hablar Dios. Mire, lo primero que hace Dios, su Espíritu, su gloria, manifestada en cualquier congregación, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado.
qué lindo estuvo el culto, qué linda estuvo la vigilia, qué lindo estuvo el evento, tremenda presencia de Dios. Si yo oigo a alguien decir tal cosa, entonces digo en mi corazón, qué bien, entonces este nunca más volverá a ser el mismo. Porque estuvo en la presencia de Dios, estuvo experimentando la gloria de Dios, entonces este nunca más volverá a ser el mismo. Cuando Dios de alguna forma se acerca a una congregación, cuando de alguna forma Dios se acerca a alguien, cuando se hace cercano a alguien, cuando el Espíritu Santo se hace cercano a nuestras vidas, lo primero que sucede en nosotros es que logramos ver como nunca nuestra falencia, nuestra torpeza, nuestras debilidades. Isaías capítulo 6, ustedes ven, ¿cierto? El llamado que le hace Dios al profeta. ¿Qué sucede allí? ¿Cierto? Allí sucede que él ve una tremenda gloria, un trono alto y sublime, ve a Dios sentado allí, querubines, ángeles, la gloria es extraordinaria. ¿Y qué sucede con el profeta cuando él está ante esa gloria? ¿Cuál fue su manifestación? ¿Cuál fue su actitud ante esa tremenda gloria manifestada ante sus ojos? ¿Danzó de gozo? ¿Ah? ¿De alegría danzó? ¿Cantó de júbilo? ¡Ay! Dijo, de mí que soy hombre muerto. ¿Ah? Soy del lado inmundo y habito en medio de gente inmunda. Lo primero que hace el profeta es autoexaminarse y ver con claridad sus defectos, sus errores, su pecado. Sí, yo digo que si un profeta nos va a sacar, deberíamos pasar temblando. Temblando porque Dios nos hablará. Porque Dios nos va a hablar. Porque la luz de Dios va a alumbrar nuestras vidas. Nos veremos tal como somos. Es imposible no verse a sí mismo cuando estamos delante de la voz manifestándose a nuestro corazón. Hoy en día el escuchar a un profeta es algo tan común. Pasamos corriendo porque buscamos que se nos hablen cosas halagueñas. Nos levantamos contentos, felices. Dios nos habló. Me va a enviar a otro país. Sí, hay razón del por qué. Del por qué debemos ser perfeccionados en muchas áreas. A ver si alcanzamos a hablar acerca de lo que es la justicia y del juicio. Rapidito vamos a hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo, la obra principal del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Nosotros fuimos convencidos de pecado. Pero recibimos a Cristo, ¿cierto? Recibimos a Cristo. Y al recibir a Cristo recibimos la justicia de Dios. En el Evangelio dice la palabra, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, la justicia de Dios es Cristo mismo. Es por ello que el apóstol enseña en los Romanos, es bueno leer todo el libro de Romanos para entender lo que es la justicia de Dios, para entender lo que es la justificación, todo el libro de Romanos. Y allí nos enseña el apóstol Pablo que nosotros, la iglesia, antes, como hablábamos en Efesios, antes éramos siervos del pecado. ¿Ve? Pero Dios nos llama y nos revela a Cristo, que es la justicia de Dios. Dice, antes éramos siervos del pecado, pero ahora soy siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Esto es decir, ahora siervos de Jesucristo.
Entonces, yo no camino en mi propia justicia, ni usted camina en su propia justicia. No somos como la gente que no está entre nosotros. Y que muchos que no están entre nosotros, ellos se visten de su propia justicia. Ellos procuran agradar a Dios. No sé, dando limonas, haciéndole bien al prójimo. Algunos hasta ofrendan en la iglesia evangélica. No se congregan, no tienen ninguna comunión con la Escritura. Pero creen que ofrendando a la iglesia, creen que diezmando a la iglesia, ellos se justifican y tienen punto a favor. Ninguna justicia humana sirve para ser salvo. Ni las muchas oraciones, mire lo que digo, ni los muchos cánticos, ni la mucha perseverancia dentro de alguna denominación. Entonces, hermano Marcos, no hay que perseverar, no hay que orar, no hay que cantar, no digo tal cosa. Nosotros oramos, cantamos, perseveramos y sabemos que no es para ser salvo. Hacemos todas estas cosas porque somos. No para hacer, sino porque somos. Para que se entienda, permítame darle este ejemplo, que lo doy siempre para que se entienda. No lo miren a mal. A nadie trato así, pero un perro. ¿Cree usted que ladra para ser un perro? ¿Ah? El perro ladra porque es. Así también un hijo de Dios, así también un salvo. Hace todo lo que hace porque es, no para ser, porque es. No descansamos en nuestro quehacer, no descansamos en alguna obra personal. Nosotros, los hijos de Dios, debemos saber descansar solo en una obra que nos justifica. Solo algo es nuestra justicia. Y ese algo se llama Jesucristo. Amén. Y su obra maravillosa efectuada en la cruz del Calvario, Él todo lo hizo por mí. ¿Ve? Es por ello que debemos nosotros clavarnos en el corazón, en nuestra mente, el texto que manifiesta el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe. ¿Ve? Tenéis paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De la Virgen María, del Papa. ¿Ah? ¿De alguna denominación? Por medio de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado y de justicia. Todos los hombres se congreguen o estén congregados, siempre queremos nosotros vestirnos de una justicia humana. Siempre queremos hacer cosas muchas veces para que los demás digan, este está bien. ¿Ah? Esta hermanita está bien. No, yo trabajo en la iglesia. ¿Ah? Yo obro en la iglesia. Lo que pasó en el principio. Adán pecó, transgredió la palabra juntamente a Eva. Comen de lo prohibido. El pecado hizo ingreso a ellos y cuando el pecado hizo ingreso a ellos tienen la capacidad ahora de discernir, de ver. Ahora tienen la capacidad de ver lo que es bueno y lo que es malo y se dan cuenta que están mal desnudos. Sienten vergüenza, antes no sentían vergüenza y ahora sienten vergüenza y quieren agradar a Dios, como ahora cubrir
cubrir esta vergüenza? Me imagino la pregunta que se hizo Adán, ¿cómo cubrir esta vergüenza? Y conocemos la historia. Ellos se hacen delantales de higo, ¿cierto? De hojas de higuera se hacen delantales para cubrir su desnudez. ¿Les fue vasto esa justicia? ¿Verdad que no? Cuando el Señor aparece, cuando el Señor se manifiesta, los ve desnudos. Aunque están cubiertos con hoja, pero Dios los ve desnudos. No les fue vasto su justicia. Mire, quien tiene allí que justificar, quien tiene allí que cubrir, es Dios. Ellos estaban cubriendo, pero aparece Dios para Dios cubrirlo. Dios, de alguna forma, no sé de dónde sacó piel de animal y los cubrió. Dios con piel de animal. La justicia del hombre no sirve. No sirve. Todo lo que el hombre haga no sirve. Nosotros hacemos muchas cosas, nos gusta estar en la calle predicando, nos gusta estar reunidos con los hermanos, visitemos, pero ¿por qué? No porque voy a acumular puntos aquí, voy a verme más cerca de Dios. No, es que nosotros somos así. Somos salvos, somos hijos de Dios, y un hijo de Dios funciona como tal. Así es como funciona un hijo de Dios. Mire, a ver si la palabra me desmiente. Isaías 64, versículo 6. A ver si es verdad lo que estamos diciendo. Léalo, ¿alguien? ¿Lo di a alguien? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, yo sé que usted ha leído un montón de veces esta porción bíblica, este texto bíblico, pero ¿se ha dado cuenta de algo? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, así dice el profeta a Israel. Dice, mire esto, y todas nuestras justicias, no dice, y toda nuestra injusticia, nosotros cometemos injusticia, ¿o no? Claro, a veces somos injustos. ¿Por qué? Porque somos torpes, somos débiles. Aún estamos en este cuerpo de torpeza y de debilidad. Es la razón de por qué constantemente estamos orando al Señor para que el Señor nos perdone, apelando a su palabra. Si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y constantemente estamos allí, de rodillas, pidiendo perdón. Actuamos con injusticia. Pero si alguien quiere hacer justicia para agradar a Dios, sean hombres que se congreguen o que no se estén congregando. Pero es mucha la gente que trata de justificarse a través de sus obras. Mucho. Se quieren justificar a través de sus obras, a través de su mucho que hacer, a través de el mucho bien que le hacen al prójimo. Y me llama la atención en este texto bíblico que dice el profeta, si bien todos nosotros somos como suciedad, mire, y todas nuestras justicias, debió haber dicho, y todas nuestras injusticias. No, dice, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Si yo me quiero justificar delante de cualesquiera, y yo puedo decir, yo predico más que usted, estoy en el punto de predicación en la calle, hago más que cualesquiera, soy perseverante, estoy en todos los trabajos de los voluntarios, así que
No creo que esté tan mal. Po. La hermana Ana está en todos los trabajos sociales y es fantástico ver cómo ella está en todas, ¿cierto? Y ella puede decir, ve, yo estoy en todas. Eso se llama justicia. Y es bueno ser justo y es bueno caminar como justo siempre. Siempre. Pero cuando tomamos nuestro quehacer, cuando tomamos nuestra actividad para justificarnos, ¿cierto? Dice el profeta que toda nuestra justicia es mirada como trapo de inmundicia. Entonces, lo que hago, lo hago porque es lo que tengo que hacer. Lo que usted hace, lo hace porque es lo que tiene que hacer. Así que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia. Hermano, Romanos 10, versículo 3, que alguien lo busque rapidito, y alguien que busque Gálatas 2, versículo 21. Y otro que busque el último texto que quiero compartir con ustedes en San Juan 12, versículo 31. Pensé que no iba a compartir todo, pero ya estamos terminando, ¿cierto? La verdad de la provisión del Salvador, no solo la sanidad y su enseñanza, el ayudar a los pobres. La principal obra, la principal provisión del Señor, como dije antes, no es venirnos a dar pan y peces, no es venirnos a sanar, no es venirnos a dar grandes cátedras, enseñanzas. No fue su principal labor, sino que su principal labor fue el venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 10, versículo 3. Amén. Amén. ¿3 o 13? 3. 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Amén. Hablándole ahí a los que más claro lo muestra Gálatas 2, versículo 21. Amén. Amén. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por los demás murió Cristo. Amén. Ahí refutando el apóstol Pablo a Pedro, ¿cierto? Encarando a Pedro que se estaba yendo al judaísmo y hablando acerca de que hay que cumplir la ley. Y es claro Pablo al decir, si fuera por eso, entonces además murió Cristo. Si Dios hubiese visto que yo era capaz, si Dios hubiese visto que usted era capaz, en su fuerza, en sus capacidades, de agradarle a Él, de presentarse delante de Él como justo, a través de sus obras, entonces además murió Cristo. Eso es lo que Pablo quiere decir. Y no, lo que hagamos, hermanos, lo que hagamos. Dice el profeta que toda justicia humana es mirada como trapo de inmundicia. Solo una obra es la que nos justifica. Y esa es la obra del Señor Jesucristo. Y nos convence de juicio, como leíamos ahí en el Evangelio, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Usted cree eso? Ya ha sido juzgado. ¿Para qué tomar una avioneta y tirar aceite en las ciudades? Haciendo guerra espiritual, otros por doquier. Creemos que la obra de Cristo fue preciosa, fue perfecta. Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dice, ya fue, no que será juzgado. Él ya fue juzgado. Es más, este mundo ya fue juzgado.
en la cruz del Calvario. Es por ello que nosotros debemos creer a lo que nos enseña el apóstol Juan o el evangelista Juan, que todo aquel que no cree, ya ha sido condenado. Está bajo condenación. Nosotros sabemos que hay un juicio, ¿cierto? Sabemos que hay un juicio final, y eso es el juicio del gran trono blanco. Pero mi fe y su fe le permite a usted creer que antes de ese juicio terrible, donde allí se van a presentar grande y pequeño, cuando el Apocalipsis habla de grande y pequeño, está hablando de rico y pobre. Allí va a estar Nerón, allí va a estar Hitler, grande y pequeño. Sí, gente de renombre y gente insignificante, de pies ante el juicio del gran trono blanco. Nosotros ya fuimos librados de ese juicio cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él nos justificó, ¿ve? Él nos justificó, ya estamos libres de ese juicio. Es por ello que yo camino como salvo, y usted así es como debe caminar, como salvo, por la obra que Él efectuó en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a culminar diciendo San Juan 12, versículo 31. ¿Lo tiene alguien? San Juan 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando el Señor está a la puerta de pasar por el momento terrible, dice, ahora. ¿Ah? Lo que sucedió allí en la cruz del Calvario fue extraordinario. Él nos concedió la victoria. Hermano, mire, lo último que quiero mostrar es este orden que muestra el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, vino a convencer al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Y yo me maravillaba hace una semana atrás mirando esta escritura, escribiendo esto, porque llegué a ver esto, que pone Dios, su justicia entre el pecado y el juicio. Entre el pecado y el juicio, Él pone su justicia. Éramos pecadores, ¿cierto? Y por ende, digno de muerte, digno del infierno, digno del castigo eterno. Pero Dios, entre el pecado y el juicio, pone la justicia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entre el pecado y el juicio final, el juicio terrible, que todo pecador merece, porque el hombre es culpable. Entre el pecado y el juicio, Dios aplica su justicia, Dios nos manifiesta su justicia, Dios nos revela a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Éramos como pecadores dignos del juicio, sin embargo, entre el pecado y el juicio, vea esto, hay como un puente. La justicia se pone como puente para que no seamos condenados. Así que el Señor pueda bendecirnos y pueda a ustedes bendecirles. Esta es la palabra que quiero compartir con ustedes. Les voy a invitar a que oremos al Señor. Creo que me pasé del tiempo. Así que oremos. Le invito a que demos gracias por esta palabra. Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias porque nos permite estar meditando, reflexionando en esta palabra, Señor, mirando
la principal función del Espíritu Santo en nuestro medio. No contristemos al Espíritu, con el cual fuimos sellados hasta el día de nuestra redención, sino más bien, ayúdanos a estar sensibles a la función principal del Espíritu Santo. Que tu gloria se manifieste, Señor, y logremos vernos a nosotros mismos. Ayúdanos para que con sinceridad nos confesemos delante de ti al vernos faltos, pecadores, porque aunque somos iglesia, pecamos. Si alguien dice que no peca, la Biblia dice que tal es mentiroso, ya sea Dios mentiroso. Aquí estamos, Señor, meditando y reflexionando en esta palabra, que el Espíritu Santo obre en nosotros, obre en nuestras vidas. Seamos tocados por ti, sepamos ver tu gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y de seguro que esto se dará en nosotros. Nos veremos tal como somos, como Isaías, que ante esa gloria se ve tal como es. Es imposible que alguien ante tu gloria no se vea tal como es. Nos vemos faltos, débiles. Hemos pecado, Señor, de una forma o de otra. Aquí estamos, eterno Dios, mirando a Jesucristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Mirando la palabra que constantemente se está manifestando, que constantemente está delante de nuestros ojos. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que en esta noche hemos tenido la oportunidad de escuchar, de reflexionar en esta palabra. Gracias, Señor. Gracias por la justicia. La justicia que es Jesucristo. Permítenos caminar como siervos de la justicia, como siervos de Jesucristo, como obedientes a la palabra. Ayúdanos a tener conducta de hijos de Dios, que así se conduzcan mis hermanas, como hijas de Dios. Oh Dios mío, como obedientes a tu justicia. Padre, muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por esta tu palabra. Queremos levantarnos en paz y en comunión. Señor, gracias. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.